Más o menos unos 11.169 millones de pesos invertidos en esta gran obra. Está en un porcentaje ya de avance más del 50%. Tuvimos que hacerle una gran ampliación en el número de consultorios, el número de unidades de trabajo para que la gente pueda gozar de un confort y de una calidad muy buena en la prestación de servicios, y con un ingrediente importante que es una gran unidad obstétrica para que los niños nazcan en el municipio de Malambo. Es una excelente noticia, no tanto para este sector, sino para los sectores aledaños y pueblos aledaños, que se pueda contar con un hospital que esté totalmente implementado. Los médicos, enfermeras, de eso también se ha dotado el hospital para que puedan prestar un mejor servicio a la comunidad. Para nosotros ha sido o va a ser un orgullo, y mucho más aún para toda la banda oriental, que va a ser un auge total y un beneficio para Malambo y para toda la banda oriental. Con todo, maternidad, consulta externa, urgencia, todo lo que se refiere a la salud. ¡Qué partido tan emocionante! ¡Qué final! El penalti que define al campeón de la salud. Vamos, Teo, acabemos con ese mosquito transmisor del dengue. Va a patear Teo, va a tirar, tiro. ¡Golazo! ¡No! Y ustedes también pueden ser campeones. Juntos eliminemos el dengue. Sigue las siguientes recomendaciones que te da la Gobernación del Atlántico y la Secretaría de Salud. Evitar los recipientes con agua estancada. Renovar el agua de floreros y bebederos de mascotas. Deshacerse de los objetos que puedan acumular agua al aire libre. Usar repelente, espirales y mosquiteros. Y ante la presencia de fiebre, dolores de cabeza, articulaciones o musculares, cansancio, erupciones en la piel, es necesario acudir al centro de salud más cercano. Una campaña de la Secretaría de Salud del Atlántico. Malambo Radio presenta Salud y Bienestar Social, un programa que busca educar a la comunidad para fortalecer y mejorar su estilo de vida. Universidad Metropolitana, vigilado Mineducación. Tardes, bienvenidos una vez más a su programa Salud y Bienestar Social por malamboradio.com, y no podía ser otra que la mejor, la Universidad Metropolitana. Ahora mi amiga Damar, mi compañera de fórmula, ¿cómo estás? Hola Anita, a ti, a toda nuestra mesa de trabajo, a nuestro querido director que hoy nos está celebrando un año más aquí de vida en este programa, su programa, el de ustedes, el de todo el mundo. Salud y Bienestar Social por la mejor emisora que está aquí en Malambo, que es malamboradio.com, ¿cierto, amiga? Así es. Y bueno, como hoy estamos de cumpleaños, vale la pena celebrarlo con un gran ramillete de invitados que tenemos el día de hoy. Para ello tenemos a un grupo de estudiantes de enfermería de la Universidad Metropolitana. Ellos están en quinto semestre, pero vamos a darles la oportunidad de que se vayan presentando una por una
en este set y para que toda la audiencia tenga la posibilidad de conocerlas. Ellas hoy nos van a hablar de un tema que domina muy ampliamente, pues están cursando quinto semestre donde manejamos todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Pero curiosamente, Damar, este no ha sido el caso, pero curiosamente en quinto semestre en el que yo doy clases, manejamos toda la parte de salud sexual y reproductiva y llama la atención que es donde más embarazadas se presentan. Claro, les queda gustando el tema. Y empiezan a ponerlo en práctica. Así es. Pero este semestre ha sido la excepción hasta ahora. Hasta el momento. Igual no ha terminado. Claro. Esperemos que terminemos y no sé. O salen en sexto. Exacto. Ay, no. Entonces vamos a darles la oportunidad a cada una de estas jóvenes para que ellas se presenten. Entonces vamos a empezar con Patricia. Hola Patricia, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, como ya dijo el profesor anteriormente, mi nombre es Patricia Lascano Herrera, estudio en la Universidad Metropolitana el quinto semestre y hoy estaremos hablando muchos temas interesantes como lo es embarazo, puerperio y parto. Ok, hola Paola, bienvenida. Hola profesora, bueno, mi nombre es Paola Gómez, yo soy estudiante de quinto semestre como mis demás compañeras de la Universidad Metropolitana y como lo dijo mi compañera anteriormente, en el día de hoy le vamos a hablar de 3 temas importantes como lo son embarazo, parto y puerperio. Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Costa, soy de quinto semestre y vengo de la Universidad Metropolitana. Buenas tardes, mi nombre es Gracie Rodríguez, también soy estudiante de enfermería de quinto semestre de la Universidad Metropolitana y es un placer acompañarlos en esta tarde para hablar de este tema tan importante y nutritivo para todos nosotros. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Pastrana, estudiante de la Universidad Metropolitana de quinto semestre. Nos encontramos haciendo prácticas en el hospital de Malambo y fuimos invitadas hoy para debatir este tema importante. Muy buenas tardes, mi nombre es Andreina Rueda, también soy estudiante de la Universidad Metropolitana del programa de enfermería. Espero que les guste este tema. Claro que sí, nos va a gustar a nosotras, a las docentes y también a toda la audiencia, claro, porque es un tema que llama muchísimo la atención y que si nos vamos solamente a esta localidad, es decir, a Malambo, nos encontramos todos los días, ustedes lo ven cada día que estamos aquí en práctica, que los embarazos en la población adolescente están en aumento, pero en este momento no vamos a hablar de embarazo en adolescente porque ya lo tocamos con James Borré, que es una situación de salud pública. Vamos a hablar de embarazo en general, porque hay muchas personas que aún conservan muchos mitos relacionados con el embarazo y hoy vamos a tratar de aclarar todas las dudas o las inquietudes que se puedan llegar a presentar en relación a este tema. Bueno, entonces entremos en materia, Damar. Sí, señores, los que más deben estar alegres es toda nuestra audiencia varón, del género masculino. Claro, porque aquí hay 5 niñas súper bonitas, 2, 3, 6, mentira, 6. Más las 2 que están hablando, entonces hay 8. Entonces, hoy vamos a hablar... Niñas, porque todas somos niñas. Sí, claro. Yo por lo menos tengo 14 años. Sí, claro. Al revés, pero 14. Y tantos de experiencia. Bueno, entonces el tema es muy importante porque es el embarazo. Y como le decía Ana Manuel, hay muchos mitos y creencias relacionados con esto. Entonces, ¿qué es el embarazo, niñas? A ver. Pues se denomina embarazo al periodo de gestación, gravidez del periodo que transcurre desde la implantación del óvulo fecundado hasta el útero. Pues el embarazo dura de 38 a 40 semanas aproximadamente y son 9 semanas de gestación. 9 meses de gestación. 9 meses, sí señora. Okay. No, 6 semanas no, claro, muy bien. 9 meses. 9 meses. 9 meses. 9 meses. Bueno, para hablar de embarazo hay una cantidad de síntomas. Hay unos que son presuntivos, otros que son confirmatorios. ¿Cuáles serían esos síntomas que definitivamente nos dicen a nosotros que hay un embarazo? Pues entre esos serían la ausencia del periodo, la menstruación, las náuseas y vómitos que presentan la mujer gestante, las ganas de orinar frecuentemente, los cambios de la mama porque los pechos duelen un poco más y sale la salida del calostro también, los dolores de cabeza y dolor de espalda. Bueno, cuando ella habla de que los pechos se inflaman, eso obedece a los cambios hormonales que se están presentando. Y dentro de esos cambios hormonales, pues tenemos aumento de la prolactina y esto es lo que
facilita que se dé la presencia de una secreción láctea que nosotros llamamos calostro. Y esto ocurre gracias a que las mamás se están preparando para el periodo de lactancia una vez llegue ese momento. Listo. ¿Y qué otros síntomas podemos presentar? Bueno, a mí me aborda una inquietud. Y es que, bueno, yo misma me la podría responder, pero yo sé que muchos en casita nos están escuchando y dirán, pero ahí yo duré 3 meses sin menstruar y yo estaba embarazada, tenía un gol en mi barriga. Entonces, ¿puede o no puede pasar? A ver, niñas, ¿ustedes qué pueden decirles a ¿Qué esas piensan señoritas? ustedes de esta situación? ¿Se puede dar o no se puede dar? Sí se puede presentar. Y si se presenta, ¿a qué obedece? Algo que se les ocurra, porque miren, aquí estamos hablando de jóvenes, porque de pronto hay jovencitas que las están escuchando, ¿cierto? Y si ellas dicen, no, sí, porque puede haber un cambio hormonal, pero en este momento tú sigues menstruando, ¿cierto? Y con eso yo puedo decir, estás embarazada. ¿Qué le recomendarían a ellas si tienen aún dudas con respecto a si están o no están embarazadas? Hacerse una prueba casera y si pues quieren confirmar posteriormente realizarse una prueba de embarazo en sangre, que es la de gravidez. Y también tenemos otra prueba, Damar, que es la fracción beta cuantitativa. Esta nos da con exactitud el tiempo de embarazo que se puede llegar a presentar. También se puede hacer una ecografía transvaginal, que esta nos va a arrojar unos resultados muy confiables, pero hay que tener en cuenta el tiempo de gestación que se tenga. En relación a la pregunta que hacía Damar ahorita, bueno, yo hago parte también del set porque yo soy la profesora de ellos. Aquí la que está infiltrada soy yo, que estoy de cuidado crítico. No te preocupes, amiga, que pronto llega tu turno. Cuando se pueden dar este tipo de situaciones, una aparente menstruación durante el embarazo, pero bien sabemos que cuando se dan este tipo de circunstancias no estamos hablando de una menstruación propiamente dicha, porque la menstruación, una vez se da el periodo o el embarazo como tal, ya no se va a presentar menstruación, porque lo que produce fisiológicamente el sangrado menstrual es que no hay la fecundación de un óvulo, consecuentemente pues se revisten o se cae toda la preparación que teníamos a nivel del endometrio para que ese huevito sea anidado y se dé el desarrollo como tal de la gestación. Cuando hay un embarazo como tal, lo que se presentan son unos ligeros sangrados o unas manchas que se pueden confundir fácilmente con menstruación, pero que ese manchado lo que nos está diciendo a nosotros es que hay una amenaza de aborto. Si nosotros hacemos un análisis exhaustivo de ese sangrado, no va a ser igual ni en tiempo, es decir, duración, ni en cantidad, tiene algunas variaciones. Pero a veces no le damos mucha trascendencia a esos cambios y lo podemos confundir, pero sí se puede llegar a presentar. De hecho, es completamente normal que durante los 2 primeros meses o durante las 8 primeras semanas de gestación se presenten unas manchas marrones, y esto corresponde a algo que se llama implantación del óvulo que ha sido fecundado. Pero en algunas mujeres se presentan lo que es la amenaza de aborto y empiezan a tener un sangrado quizás un poco más activo, pero que no corresponde a menstruación, porque fisiológicamente hablando no se da menstruación durante el embarazo. Para que se dé la menstruación debe haber un óvulo que no fue fecundado y este sale al exterior en forma de menstruación. Entonces debemos tener en cuenta que si tenemos alguna inquietud o alguna duda frente a si estamos o no estamos embarazadas, debemos hacer lo que dijo nuestra compañerita Gracie. Debemos hacernos una prueba de embarazo casera, que si esta te dice que estás embarazada es porque estás embarazada. Eso que no les quede duda. Más duda podría uno tener que que un carro da reversa sin que nadie le esté conduciendo. Eso Así sí es. puede tener reversa. Pero si una prueba casera te dice que las 2 pinticas se pintan y valga la redundancia de color rojo, estás embarazada. Por más no debe Así haber es, otra causa. Totalmente. O de no hacerte la prueba en sangre,
o la prueba cuantitativa? Porque la una es fracción cualitativa y la otra es cuantitativa. Así es, ¿cierto? exacto. Y la ecografía transvaginal. Miren, los médicos generalmente no son muy escépticos con las pruebas caseras, pero yo les voy a contar una experiencia. Yo creo que tú sabes eso, creo que alguna vez te lo conté. Será mía, no me acuerdo. Cuando yo estaba embarazada de Gabriela, mi última hija, yo esperaba la menstruación un 10 de diciembre. Había venido una hermana de Alemania y programamos para el 6 de diciembre un paseo a Cartagena. Pero como tú sabes que Gabriela fue una niña muy, muy luchada, fue con tratamiento, etcétera, y todo lo que ocurrió antes del embarazo de ella, yo no me atrevía a ir a ese paseo sin tener la certeza de si estaba o no estaba embarazada. Me acuerdo que ese 5 de diciembre fuimos a comer y yo pasé por una farmacia y compré una prueba casera. No tenía retraso, porque yo la esperaba ¿cuándo? El 10. Pasé por la farmacia, por la droguería y he comprado mi prueba. Una vez se acabó la cena, no sé qué, llegamos a la casa muy tarde de la noche, cuando ya todo el mundo se acostó, yo me hice mi prueba. Estamos hablando de un 5 de diciembre. Me hice la prueba en orina y salió positiva, aún sin retraso. ¿Estaba embarazada? Eso no es duda. Claro. Y no tenía retraso, que muchas veces dicen, no, es que hay que esperar el retraso. Yo no tenía retraso, porque hablamos de retraso cuando ha pasado el tiempo en el que debe llegar la menstruación y no ha llegado. Pero a mí me debía llegar el 10 de diciembre y yo me hice la prueba 5. Es una cosa que nunca lo voy a poder olvidar, porque miren que las cosas de Dios son tan perfectas que permitió que yo me diera cuenta, aún sin tener retraso, para que yo pudiera tomar precauciones. Lógicamente fui al paseo, disfruté el paseo, pero no me bañé. Claro, la zona. Claro, peligro. no me bañé, me quedé allí sentadita en un descanso, todo, pero no me bañé. Y ahí está mi hija, hoy por hoy tiene 5 años. Y bien bonita que es. Así es. Entonces, si nos damos cuenta, las pruebas caseras a los médicos no les gustan porque no les dan como mucha confianza, pero lo que dijo Damar es cierto. Cuando una prueba casera sale positiva, más reversa tiene un carro, así tenga el freno de emergencia colocado. Sí, señor. Estás embarazada. Si te dijo que estás embarazada, estás embarazada. Así es. Bueno, también tenemos otros síntomas que de pronto son más específicos del embarazo, que son los que nos pueden confirmar. Y ayer conversábamos algo de eso. ¿Se acuerdan que hablábamos de que los movimientos fetales, la fetocardia, son signos ya un poco más específicos y que nos confirman que realmente sí estamos en embarazo? Porque también se puede dar la micción frecuente, es decir, el deseo intenso de ir cada rato al baño a orinar o a realizar una micción. Esos síntomas todos son propios del embarazo. Bueno, no sé si pasamos a los signos de alarma o los cambios durante el embarazo. Cambios. Bueno, a ver, siguiendo el orden de días que teníamos aquí, hay unos signos y síntomas, ¿cierto? Pero también la mujer experimenta unos cambios. ¿Cuáles serían esos cambios significativos durante el embarazo? A ver, mis hijas. Pues los cambios que realiza la madre sería aumento del peso, se le aumenta las mamas, como ya lo dije recientemente, el aumento de la respiración, porque ya que tiene otro ser aquí viviente en la barriguita, por decirlo, en formación, entonces el órgano de ella se sube. Para poderlo explicar mejor, el órgano de ella sube y el aumento de la respiración va a cambiar porque ya lleva otra vida. Aumento del volumen sanguíneo, crecimiento del útero y la línea alba. También a las mujeres, en algunos casos, las mujeres también les sale el oscurecimiento del cuello, las axilas y las partes vaginales también. Bueno, cuando ella habla de los cambios que se dan en la respiración, esto obedece a que de alguna manera el aumento del útero hace que los otros órganos y sistemas se compriman. Al comprimirse los otros órganos o sistemas, no solamente vamos a tener alteraciones en la respiración, sino que eso es lo que produce las ganas constantes de ir al baño a realizar eliminación por el peso del bebé, porque recordemos que no es solamente el peso del bebé. Allí con el bebé hay otras cantidades de cositas también.
Encontramos la placenta que pesa, encontramos el líquido amniótico que también pesa. Todo ese peso en conjunto, imagínense que van subiendo los órganos de la futura madre y esto hace que se den una serie de cambios. Por eso es que al finalizar el embarazo generalmente se presentan dificultades para conciliar o para mantener el sueño y debe buscar una posición un poco más cómoda para poder descansar. Ahora Anita, aquí haciendo un poquito paralelo, podríamos confundir también los primeros signos y síntomas del embarazo con los signos y síntomas que nosotros tenemos antes, o los signos y síntomas premenstruales, ¿cierto? Porque inicialmente, en estos días tengo una amiga que recientemente se dio cuenta que estaba embarazada, pero ella estaba también luchando por tener ese bebé. Y ella me decía, amiga, pero tengo las mamas grandes. Y yo, sí, espera, tienes que esperar. Amiga, pero tengo un poquitico de coliquitos. Ajá, más bien esos cólicos a mí me ponen a dudar. Amiga, pero aún no me ha llegado la menstruación. Vea, mamita, vaya y hágase una prueba de embarazo casera. Y así fue. Y sorpresa, salieron las 2 líneas. Estaba escéptica de las 2 líneas. Entonces me dijo, es que esta se pintó poquito. Diana, estás embarazada. Diana, ya no tienes más, ya estás embarazada. Me voy a hacer la otra, la vas a confirmar, pero estás embarazada. Entonces nosotros podemos confundir muchas veces que las mamas se coloquen grandes. Sí, dentro de los signos premenstruales están que tus mamas se llenen, y de hecho se llenan, se colocan grandecitas y empiezan a salirte todas las venas, y de hecho durante el embarazo salen aún más. Así es, ¿cierto? Y eso ocurre por los cambios hormonales. Acuérdense que cuando estamos en embarazo aumentan que la progesterona aumenta y eso hace que se den una serie de cambios. Las ganas de vomitar, las náuseas, obedece al cambio hormonal. Hay una hormona que es la responsable de eso, que es la gonadotropina coriónica humana. Y cuando esa hormona va en aumento es lo que nos produce ganas de vomitar. Y entonces también vemos mujeres que cuando están antes de venirse la menstruación también les dan ganas de vomitar, parecen unas mismas embarazadas. ¿No les ha pasado? ¿No han tenido compañeritas así? Entonces volvemos al punto. Si estás así un poco dudosa que tengas o no un gol en la barriga, un mejor gol, porque digo que eso es una bendición, entonces hay que hacerse la prueba de embarazo. Cuando Andreina hablaba de la línea alba, para toda la audiencia, la línea alba es esa línea negra que se observa en todo por toda la mitad del abdomen. Es una línea oscura y que generalmente en algunas mujeres puede ir acompañada de un poco de vellos. Entonces esa línea se tiende a oscurecer mucho más. Y él se oscurece, que ya lo dijo, debajo en el cuello, en las axilas, algunas en la espalda, también algunas presentan un acné. Es decir, los síntomas de embarazo hay muchos que son similares, pero hay otros que de mujer a mujer pueden tener uno que otro diferente. En mi caso, por ejemplo, me salía acné en la facie, en la cara, pero también me salía en la espalda. Bueno, yo les cuento, mi hermanita se ha colocado, mejor dicho, ella sufre de la tiroides. Y la tiroides de por sí hace que ella esté gordita. Y los gorditos, entre más gorditos están, se les van pintando ciertas líneas, pero esto nos dice, es un signo que nos está diciendo que puedes o no sufrir de diabetes. Diabetes, así es. En ella es algo, mejor dicho, marcado. Se le ha manchado todo el cuello. La axila me dice, ya no quiero alzar la axila porque le da pena. Pero hay que decir que eso es algo normal. Y pasajero. Es correcto. Y hay que decirle a las mamitas que, caramba, si te está pasando eso, lúcelo, o sea, vívelo. Porque eso, una vez se termine el embarazo, eso pasa y vuelves a tener tus axilas de color normal. Tu entrepierna van a tomar ¿cómo le dice? El color normal que tenían antes del embarazo. Y que lo importante es que no bajen su autoestima por su apariencia personal, porque muchas veces vemos que se les baja la autoestima, ay, que estoy gorda, ay, que estoy toda manchada, luzcan su barriga, si me estoy manchada, colóquense un lacito aquí, colóquense sus baticas y salgan, que eso es lo más importante, digo yo, ¿no? Lucir su embarazo, disfrutarlo plenamente porque es tan cortico
ese tiempo que duramos allí donde somos 2 en 1, es tan poquito ese tiempo, pero es realmente el tiempo más hermoso que puede tener una mujer. Así. Entonces hay que vivirlo intensamente. Y también de pronto hay unos consejos que pueden servir para este momento. Por ejemplo, hay que hidratarse mucho la piel. Ay, las estrías. Consumir agua. La crema debe ser una crema no cosmética, preferiblemente debe ser una crema medicada. Por ejemplo, una lubridera extrahumectante podría servir. Podrían usar también el aceite de almendras o aceite de coco. Es decir, hay muchas maneras que uno puede usar quizás para mejorar algunos aspectos del embarazo que podrían no ser tan agradables, pero es pasajero. En relación a las estrías, la aplicación de la crema nos puede ayudar para las estrías. Ahora bien, hay que tener en cuenta algo. Las estrías surgen porque no todas las personas tenemos la misma capacidad o no todas las pieles tienen la misma capacidad para estirarse y que esas fibras retomen nuevamente su estado natural sin que nada pase. En mi caso, bueno, yo no sé si tú habrás visto, pero en mi caso yo no tengo una estría, ni una sola estría. Es una bendición de ser del tez negra, ¿oyeron? Eso es una gran bendición. Ojalá, yo también. Entonces no tengo ni una sola estría y tengo 3 hijas. Y quienes conocen a la profe Ana Manuel se darán cuenta, quienes la han visto, o sea, de pie, porque la ven sentadita, tiene un cuerpo escultural para tener 4 pelados, 3 pelados encima. Entonces hay que ver eso. No perdió su figura, pero eso es una bendición de ser de tez negra. Pero también las de tez blanca pueden tratar de, bueno, gracias a mi amiga por el piropo, ¿verdad? Pero también las de tez blanca pueden tratar de mantener eso una vez pase todo lo relacionado con el embarazo. Importante, hay que disfrutarse el embarazo. Recordemos que un bebé es una bendición de Dios y que eso no se vive todo el tiempo. Y lucirlo, amiga, colocarse sus lacitos, la patica, eso también es muy importante. Las mujeres embarazadas deben lucirse embarazo, pero lucirlo de una buena forma. No es que ahora nos vamos a colocar las licras porque no se nos ve raro. O sea, yo no sé si son ideas mías, pero yo apenas que supe que mi hermanita estaba embarazada, enseguida me fui como loca un día. Me fui a Plaza del Sol porque es lo que me quedaba más cerca y le fui a comprar sus baticas. ¿Por qué? Porque se ven bonitas luciendo su barriguita en vez de estar así apretaditas como dice la profesora Albita, que si nos está escuchando se estará riendo que parecemos... Ella me dice como una butifarra. Un embutido. Sí, unas butifarras amarradas. Mal amarradas. Entonces, es importante que las sepamos lucir y que se nos ven bonitas las batas, los vestiditos. Las licras, o mostrando la barriga. Aquí ninguna tiene hijos. ¿Ustedes no tienen hijos? Patricia, ¿tú tienes hijos? Ok. Bueno, ya Patricia ha experimentado esa sensación y sabe que es algo único, ¿verdad? Bueno, niñas, entonces hablemos un poco de cuáles son la importancia de asistir al control prenatal. Esto es fundamental y que aquí nos encontramos con una situación que llama mucho la atención. Hablando del contexto en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante asistir al control prenatal? Bueno, el control prenatal es importante porque al asistir al control prenatal estamos previniendo y disminuyendo los factores de riesgo que se pueden presentar durante el embarazo. Se pueden detectar problemas ya sean de salud o de trastornos, como por ejemplo infecciones urinarias sin síntomas, porque hay infecciones urinarias asintomáticas, como otras que sí presentan síntomas. Entonces también se puede presentar infecciones genitales asociadas al aborto e infecciones en el recién nacido. Entonces es muy importante asistir a los controles prenatales cada mes para poder detectar estos riesgos y poderlos tratar a tiempo. Los controles prenatales deben de ser periódicos, como lo dije anteriormente, y se deben programar en mujeres nulíparas. La meta es que cumplan 10 controles prenatales como mínimo, y en mujeres multíparas que ya han tenido más de 2-3 embarazos, mínimo deben de acudir a 7 controles prenatales. Ok, cuando ella habla de mujeres nulíparas, son aquellas mujeres que nunca han tenido hijos. Como yo. Por ejemplo, Damar como yo, nulípara. exacto. Bueno, como ustedes son nulíparas.
Y cuando hablamos de multíparas, en No, mi pero caso, que ya hemos tenido. Yo estoy para decir eso, ellas todavía no. Más de 2 o no, 3 embarazos se les dice. Pero en este multíparas. momento son nulíparas porque no han tenido. No hemos tenido ningún embarazo, o sea, tengan correcto. embarazo después de que termine. Incluso la profe Damar aún es nulípara porque ella está muy joven, ella todavía puede tener hijos. Triste realidad. Claro. Bueno, cuando ella nos hablaba de infección del recién nacido, de pronto la audiencia se nos puede confundir un poquito en esta parte, y es que el control prenatal nos puede ayudar a identificar tempranamente algunas infecciones que pudiera llegar a padecer posteriormente el recién nacido, porque es que como estamos hablando de control prenatal se nos pueden confundir y decir, ¿cómo así que infecciones del recién nacido si todavía no ha nacido? Es eso, que a través del control prenatal vamos a poder identificar tempranamente todo aquello que de alguna manera pueda llegar a afectar no solamente a la madre, sino también al bebé durante su vida intrauterina y extrauterina, es decir, dentro del útero y fuera de él. Correctamente, porque recordemos que cualquier infección que nosotras como madres podamos tener, bueno, las que son mamitas, se pueden transmitir mediante el torrente sanguíneo, que es una fuente de transmisión y puede llegar al feto. Entonces, cuando hablamos de infecciones, no lo asociamos a esto. Okay. Por eso lo importante de los exámenes de laboratorio que se deben realizar Exacto. durante el embarazo. ¿Qué nos puedes ampliar con respecto a eso? A ver. Los exámenes de laboratorio del primer trimestre, bueno, A ver, encontramos... Cualquiera de ustedes, no hay ningún problema. En el primer trimestre nos vamos a hacer un urocultivo, un antibiograma. Nos vamos a realizar un hemograma para ver el recuento de leucocitos, de plaquetas, de hematrocitos y para ver en qué niveles está la hemoglobina, si no se está presentando niveles de hemoglobina bajo en la gestación. Se va a hacer también el laboratorio de glicemia para ver cuáles son los valores de azúcar en sangre de la gestante, la prueba rápida para VIH, se va a hacer la prueba treponómica rápida para sífilis, el antígeno de superficie para hepatitis B, la prueba del IgG y IgM, que esta es para toxoplasmosis, y se va a hacer una ecografía transvaginal para confirmar la existencia de un embarazo. Ana, con respecto a eso, hay muchas madres, y vamos a los mitos y creencias, que dicen que no es necesario realizar estos laboratorios, pero es súper importante realizarlos. A ver, un simple hemograma me puede decir si tengo anemia o no. Y entonces una anemia durante el embarazo, fatal. Correcto. Una hemoclasificación, porque es importante, yo sí soy O positivo y mi novio es O negativo. ¿Qué riesgo puede tener esa mamita? A ver, si ustedes le pueden ampliar. El primer riesgo sería que ese bebé que viene en camino tenga también células O negativas y las mías son O positivas. Y entonces, ¿qué va a hacer mi cuerpo? Va a tratar de comerse. Les estoy diciendo de manera jocosa para que hacerlo más. O atacar las células del bebé. Las células negativas del bebé. Porque él dice, esas no son mías. Las mías son positivas, las de él son negativas, esto no es mío, esto es algo extraño que está dentro de mí, tengo que atacarla porque así es mi sistema inmunitario, ¿cierto? Entonces es importante saber qué tipo de sangre soy yo y qué tipo de sangre es mi pareja. Eso también eso no se lo preguntamos al novio nunca, ¿cierto? Lo último que preguntamos. Es correcto. O cuántas novias ha tenido, nos van a decir la verdad. Bueno, vamos a aclarar que la prueba para sífilis y la prueba para VIH es voluntaria. Esta no es una prueba que es obligatoria. Para esto le presentamos a la gestante un formato de consentimiento informado, en donde ella se le va a explicar todo lo relacionado con VIH y sífilis y lo que puede ocasionar en el recién nacido durante toda su gestación, y que esta prueba es para confirmar o para descartar si ella está presentando alguna de estas dos enfermedades y poderle brindar un tratamiento pues oportuno. Recordemos que cuando se hace el diagnóstico temprano de estas enfermedades, por lo menos la sífilis tiene un manejo médico bastante económico, y podemos evitar lo que se llama pues la sífilis congénita, que trae grandes dificultades no solamente para la madre, sino para el recién nacido. Y con el VIH ya hemos obtenido a lo largo de la historia del VIH muchísimos casos de madres que son seropositivas y que con un diagnóstico temprano y oportuno
El bebé no el bebé sale negativo, porque ya con este tipo de casos, pues la madre hay que darle una serie de asesorías o recomendaciones, porque es un manejo diferente en algunos aspectos a un embarazo que no curse con un VIH positivo. Entonces es importante, a pesar de que no es obligatorio, sí sería importante poder establecer un diagnóstico y posteriormente un tratamiento a tiempo de este tipo de enfermedades. Y si la mamá sabe que yo puedo evitar, Dios no lo permita, si uno tiene una enfermedad de esa, si yo puedo evitar que mi bebé salga con ella, pues yo creo que ninguna madre, si uno le explica los pros y los contras, se va a negar a realizársela. Ahora también hay que tener en cuenta que todos, aquí porque estamos uno que otro, pero todos son súper importantes a la hora de realizarlos. Todos. Bueno, y esos fueron los del primer trimestre. ¿Cuáles serían los del segundo trimestre? Bueno, en el segundo trimestre también vamos a encontrar el hemograma, que como dije anteriormente, para hacer un recuento de los leucocitos, plaquetas y hematrocitos y mirar los niveles de la hemoglobina. El hematocrito. Hematocrito. Sí, perdón. Se va a hacer un cribado de diabetes gestacional. Este es un test de Sullivan que se le administra a la gestante una sobrecarga oral de 50 gramos de glucosa, que esta es una solución que contiene altos niveles de azúcar. Posteriormente a esto, si se ha confirmado, se le va a hacer un test de screening, perdón si no se pronuncia así, bueno, casi me estrangulo la lengua, pero bueno, se realiza entre la semana 24 y la semana 28 de la gestación, como dije anteriormente, en caso de haber dado el test de Sullivan positivo. Se va a hacer también una sobrecarga con 10 gramos de glucosa de la misma solución anteriormente para confirmar el reporte que había dado el primer test. Estas son pruebas que se realizan para poder establecer si hay o no la presencia de una diabetes gestacional. Que nosotras hablamos de diabetes gestacional en este programa hace como dos semanas. Se va a hacer un sedimento de orina también, que aquí vamos a mirar la glucosuria, o sea, las proteínas, las bacterias que hay en la orina. Esto para detectar posibles infecciones en las vías urinarias. Se va a hacer una prueba sérica en el segundo trimestre, que consiste en un análisis de sangre entre la semana 15 y 20, que es para ver si el feto viene con posible síndrome de Down. Entonces esta prueba nos dice a tiempo si el bebé viene con este síndrome. Bueno, y en relación a los exámenes del tercer trimestre, los exámenes del tercer trimestre se parecen a los del primer trimestre. Son los mismos del primer trimestre porque se repiten a fin de confirmar lo que ya habíamos indagado en el primer trimestre. Sí, pero aquí se va a hacer, en este último se va a hacer un frotis vaginal y se va a hacer un frotis rectal también. Y se va a hacer un laboratorio del estreptococo del grupo B, que es para mirar posibles aumentos para determinar si hay para disminuir los posibles aumentos de aborto y un parto prematuro, lo cual se provoca en la hipertensión arterial. Ok, bueno, entonces vemos que hay todo un paquete que debe ser bien conocido y manejado por todo el personal de salud cuando estamos frente a la gestante, sobre todo cuando estamos rotando o estamos laborando en el servicio de control prenatal. Hay que hacerle una asesoría constante para que ella comprenda la necesidad e importancia de realizarse los controles prenatales, pero más que asistir a los controles, que se realicen los exámenes establecidos en cada uno de los trimestres del embarazo. Porque a veces ocurre que de pronto vienen a los controles, aquí nos hemos encontrado con esos casos, pero no se realizan todos los exámenes de la Sí, Ana, y ahora, tú sabes que yo no soy la monstruo en quinto semestre, pero me llama la atención que te hacen frotis rectal. Sí, ya, eso es ahora algo novedoso, pero es con el fin también de buscar algunas alteraciones que se pudiesen llegar a presentar y que pueden de alguna manera influir durante el embarazo y el nacimiento del bebé. Bueno, cada día van cambiando las cosas. Esa sí no la sabía, lo decía a mi hermana, si ya le hicieron eso. Ese es de mi vida. Bueno, ¿cuáles serían signos de alarma durante el embarazo para ir en este orden de días para luego hablar de las vacunas?
Bueno, estos signos de alarma son importantes identificarlos, ya que al momento de detectarlos vamos a poder acudir a nuestro centro de salud más cercano y vamos a poder ser tratadas a tiempo. Se pueden presentar signos de alarma como es sangrado vaginal y salida de líquido, que a esto le podemos llamar la ruptura de la membrana. Se presentan también convulsiones o ataques. Se presenta, pueden presentar calenturas, escalofríos. Si el bebé no llegamos a sentir sus latidos, este también puede ser un signo de alarma. O deja de moverse. O deja de moverse, exacto. Dolor de cabeza, visión borrosa, tinnitus, que es un zumbidito en los oídos, hinchazón en la cara, manos y pies, que puede ser un signo de alarma para preeclampsia y eclampsia. Entonces, ante estos signos de alarma es importante acudir a nuestro centro de salud, donde nos estemos llevando nuestro control prenatal, para poder evidenciar si estos signos de alarma son propios del embarazo o pues se deben a de pronto algunas enfermedades ya subyacentes asociadas, exacto, ser. Sí. Otro signo de alarma durante el embarazo son los vómitos intensos y que no cesan. Ana, y qué importante que frente a la presencia de estos signos y síntomas, que no se automediquen, porque luego más tarde no es solo por la mamá, sino también por el bebé, y que no todos los medicamentos le hacen bien al bebé. Exacto, hay unos medicamentos que no se deben consumir durante el embarazo porque producen unos efectos que se llaman efectos teratogénicos. Estos efectos afectan al bebé y pueden producir de alguna manera malformaciones en los niños. Entonces, los medicamentos durante el embarazo solamente los debe prescribir el médico dependiendo de las necesidades de la madre, de la gestante. Y cada embarazo y cada mujer tiene necesidades totalmente diferentes. Por ello, podemos evitar a toda costa que si mi vecina está embarazada y a mí me sentó bien durante el embarazo X pastillita y a mí me recomendaron esa X pastillita, mi vecina también le voy a decir que se la tome, porque no, cada mujer tiene necesidades diferentes y cada embarazo cursa con una cantidad de alteraciones que pueden ser propias del embarazo, pero también pueden ser propias de enfermedades que ya la madre tiene. Entonces debemos evitar automedicarnos y como enfermeras debemos evitar recetar. Nosotras no estamos formadas ni capacitadas para medicar, eso no está permitido para nosotras. El único que debe medicar es el médico. Así es. Bueno, hablemos un poco entonces de cuáles serían esas vacunas que se deben colocar durante el embarazo. Bueno, el esquema de vacunación se debe realizar de acuerdo a los antecedentes vacunarios que ya tiene la gestante. Esta incluyen 3 vacunas, como son la toxoide tetánica, que es difterico del adulto, la influencia gestacional, que esta previene incrementos del aborto espontáneo y relacionados con las malas formaciones fetales. Encontramos también la DPT, que es tétano, difterio y toferina, que esta se coloca entre las semanas 26 de la gestación, que esta es para optimizar la transferencia de anticuerpos maternos para la placenta. Entonces vemos que se colocan 3 vacunas. Fíjate que lo que hablábamos ahorita, tú decías, voy a decirle a mi hermana que si ya a ella le hicieron el frotis rectal. Bueno, así como pasa con las vacunas, también ocurre con esto. El frotis rectal se hace sobre todo con aquellas pacientes que tienen antecedentes de patologías como un BPH, que puede producir verrugas anogenitales y orofaringeas. Entonces, por eso debemos hacer esa exploración. Y acá con las vacunas, esto ya está protocolizado dentro del paquete que se le debe ofrecer a la gestante. Pero en mi época, por ejemplo, cuando yo tuve mi hija mayor hace 18 años, durante el embarazo de ella, solamente nos aplicábamos era tétano. Luego de un tiempo, entonces, se aplica la DPT celular y ahora la influencia. Y todo esto nos ha ayudado a corregir o a tratar de evitar que se lleguen a presentar alteraciones durante el embarazo a causa de las enfermedades que estas vacunas pueden prevenir. Bueno, muy bien. Entonces, Anita, si ya nos realizamos los laboratorios, ya sabemos que estamos embarazadas,
¿qué remisiones, a dónde se debe remitir esta mujer embarazada? Si es la primera vez o durante los controles prenatales. Se va a remitir a ginecología y obstetricia para que se les realicen valoraciones del cuello uterino, de su tamaño, de su posición, de su forma, para comprobar también si hay una posible gestación. Para eso somos remitidos a esta especialidad. Vamos a ser remitidas también a la valoración por nutrición, que aquí va a orientar a la paciente sobre su alimentación y nutrición adecuada durante todos estos 9 meses. También se va a remitir por odontología, porque recordemos que en la fase temprana del embarazo la gestante debe asistir, es importante que asista a odontología, ya que presenta enfermedades periodontales e infecciones por caries, puesto que esta infección pasa al torrente sanguíneo y puede repercutir en el bebé. Así es. Además, también debe ser remitida a psicología, de ser necesario, también a cualquier especialidad médica que ella requiera. Según su necesidad. Si la paciente gestante o embarazada tiene problemas cardíacos, entonces adicional a todos los especialistas relacionados con el embarazo, debe llevar un seguimiento por cardiología o por medicina interna o por reumatología. Es decir, la patología preexistente previa, valga la redundancia, al embarazo, ella no se debe abandonar durante el mismo, sino que se va a dar un manejo conjunto, es decir, el médico tratante de la patología que ya existía y vamos a hacer el manejo del embarazo, porque el embarazo no es una enfermedad, sino una condición especial que ocurre en cierta etapa de la vida de la mujer. ¿De acuerdo? Entonces, para que de pronto no piensen que nada más el embarazo debe ser manejado por ginecólogo, perinatólogo, nutricionista, odontólogo, sino que todo lo que la gestante requiera puede ser necesario, se le hace su seguimiento, manejo y control para evitar cualquier alteración. A pesar de que el embarazo no es una enfermedad, puede de alguna manera desencadenar que esas enfermedades preexistentes lleguen, ¿por qué no?, a complejizarse. Por ejemplo, una paciente que tiene conocimiento y está siendo manejada por un cáncer, digamos, de colon. Lo ideal es que esa paciente, el deber ser es que esa paciente no quede en embarazo. Pero si por alguna razón queda en embarazo, entonces ella va a tener un seguimiento conjunto. ¿Por quién? Por el oncólogo, por el perinatólogo, inmediatamente se convierte en un embarazo de altísimo riesgo. Por el perinatólogo, por el ginecólogo, por el psicólogo. Entonces sí, eso fue para citar un ejemplo, porque esa situación del embarazo de ella va a tener graves consecuencias en la patología que ya existía, porque va a tener que interrumpirse el manejo médico con el que se estaba siendo tratada por los efectos teratogénicos que pueden presentarse en el bebé. Entonces es solamente para colocar un ejemplo, y así pueden darse cualquier otro tipo de situaciones. Una paciente que es diabética, pero es diabética antes del embarazo, es decir, es una paciente, digamos, que padece de una diabetes mellitus tipo 1, que es una diabetes juvenil. Ella le descubrieron la diabetes desde los 10 años, por ejemplo, pero ya a los 30 quedó en embarazo. Una paciente que va a tener la necesidad no solamente del equipo de ginecología, obstetricia, perinatólogo, etcétera, sino también va a tener la necesidad de llevar un seguimiento por el diabetólogo o mínimo por el internista. ¿De acuerdo? Entonces, para que toda la audiencia pues tenga claridad en este tipo de situaciones. Bueno, y en relación a la nutrición, ¿cómo debería ser entonces la nutrición de la paciente o de la madre gestante o embarazada? Bueno, la embarazada debe tener una buena alimentación, debe consumir 3 comidas completas en el día, debe consumir, dentro de esas comidas debe estar las frutas, verduras y alimentos ricos en calcio, hierro y ácido fólico. Debe tomar 2 litros de agua al día, debe evitar comer comidas chatarras, té, no tomar alcohol, no debe fumar ni consumir sustancias psicoactivas que pueden repercutir en el desarrollo del feto. Debe bañarse y cambiarse de ropa diariamente.
Bueno, ella dice 3 comidas, pero se le olvidó las meriendas. Las meriendas, sí. Deben ser 6 comidas. 3 comidas, 3 meriendas. Pero se recomienda que la comida de la última comida del día debe ser temprano, 5 o 6 de la tarde. Antes de 6. Antes de 6 de la tarde, y debe ser una comida no pesada, porque después es un poco más complicado el proceso de el metabolismo. Exacto, ¿verdad? por eso mencioné que debe evitar consumir comidas chatarras, pues que es las ansiedades que más les dan a las mujeres embarazadas. Las salchipapas, los desgranados, así es, cubanos, antojos. Los famosos antojos, sí. Bueno, entonces ya hemos hablado un poco del embarazo, hablemos ahora de parto. ¿Qué podemos decir del parto? Bueno, continuando con el tema, tenemos que la finalización del embarazo se da con el nacimiento del bebé. Esto se hace a través del parto o el trabajo de parto. Recordemos que el embarazo dura aproximadamente 9 meses o 41 semanas, aunque en algunas mujeres esto puede darse muchísimo antes, teniendo ya no un parto normal, sino un parto pretérmino. O también se puede dar con relación a más semanas de lo normal, lo que sería un parto postérmino. Bueno, tenemos que este proceso del parto sea con el fin para dar nacimiento al bebé, pero hablando específicamente o dando una definición más específica, tenemos que el parto es el conjunto de aquellos procesos fisiológicos que determinan y tienen como resultado la expulsión del feto o el nacimiento del bebé, más los anexos ovulares. Dentro de ellos está incluido lo que es la placenta. Este se da desde la cavidad uterina hacia el exterior a través del canal del parto. Bueno, este proceso del parto se divide en varias etapas o varios periodos, que son 3. El primero es el de dilatación y borramiento cervical, el segundo es el periodo expulsivo y el tercero es el periodo de alumbramiento. Tenemos que el primer periodo o el periodo de dilatación y borramiento cervical es muy importante, porque estos dos procesos permiten que el canal del parto tenga el tamaño adecuado o correcto para la salida del bebé. Estos procesos son muy importantes, ya que si no se dan correctamente van a implicar un riesgo tanto en la madre como al bebé. En la madre puede ser lo que son los desgarros, que hay un desgarro interior de la madre al momento de la salida del bebé, ya que no va a tener la dilatación adecuada o el tamaño adecuado, y un sufrimiento fetal en el bebé. Bueno, definiendo individualmente cada proceso, tenemos que el borramiento significa que el cuello uterino se va a estirar o se va a adelgazar. Este proceso se va a medir en porcentaje de 1 a 100%, teniendo en cuenta que el 100% va a significar que el cuello está completamente borrado. Este proceso se evaluará a través del tacto vaginal, que podrá ser realizado por el médico o por la enfermera. Tenemos que la dilatación, hay un dato importante que podemos hablar sobre esto, y es que en las multíparas estos dos procesos se van a dar en conjunto, o sea, al mismo tiempo, y en las nulíparas primero se va a dar uno, que sería el borramiento, y luego se daría lo que es la dilatación. Continuando con lo que estaba diciendo, la dilatación es el proceso en el que el cuello uterino se abre o se dilata con el fin de dar salida al bebé. Este proceso se inicia cuando las contracciones son de una intensidad adecuada. Recordemos que en algunas mujeres estas contracciones no se dan adecuadamente, por lo que tienen que ser inducidas como por medicamentos, como por ejemplo la oxitocina. Entonces es muy importante que la mujer tenga las contracciones adecuadas para que la dilatación se dé correctamente. La dilatación se va a medir en centímetros y también podrá evidenciar por medio del tacto vaginal, igual que el borramiento. Bueno, tenemos que asimismo el periodo de la dilatación se va a dividir en dos fases importantes. Lo que es la fase latente, que va a ir desde que comienza el trabajo de parto hasta los 6 centímetros de dilatación, y la fase activa va a comenzar desde los 6 centímetros de dilatación hasta los 10 centímetros. Durante este proceso es muy importante explicarle o educar a la madre de que respire correctamente, que tome la posición más cómoda para evitar como esa incomodidad, ya que lo que sabemos que las contracciones son bastante dolorosas. Entonces es muy importante educar a la madre a que adopte la posición que ella crea más adecuada o que disminuya el dolor. Bueno,
Como otro dato importante tenemos que la fase latente, o sea la primera fase, suele durar aproximadamente 9 horas en las nulíparas y unas 5 horas en las multíparas. La fase activa dura un promedio de 5 horas en las primíparas y unas 3 horas en las multíparas. Entonces son datos importantes que debemos tener en cuenta al momento de educar a la madre para que así este proceso pues no sea un poco menos fastidioso y más cómodo para ella. Bueno, continuando con los periodos o las fases del parto, encontramos el periodo expulsivo. Ya este periodo pues se inicia con la dilatación completa del cuello uterino cuando está ya en 10 centímetros y pues finalmente con la expulsión del feto. Esto es un periodo relativamente corto en comparación con el anterior porque ya básicamente es la culminación del embarazo, pero se le da mucha importancia. En este periodo encontramos las contracciones, pues que a su vez a la madre hacer una leve pausa, estas se hacen pues más enérgicas y más frecuentes. Algo que ayuda a las contracciones son los pujos, que ellos favorecen la progresión del feto a través del canal del parto. Ya al momento de los pujos y las contracciones, pues empieza a aparecer la presentación del feto en la vulva y pues ya sea el adelgazamiento del periné y el alumbramiento del mismo, abombamiento del periné, perdón. En esto también el ano se hace protuberante y bueno, en las nulíparas, como lo decía mi compañera, puede durar de 30 a 60 minutos, pero ya una multípara, o sea, una mujer que ha tenido varios bebés, ya se hace como quien dice más fácil, puede durar hasta 10 minutos. Es más rápido. Algo importante que vale la pena resaltar, y lo hacemos mucho cuando le damos la educación a las gestantes. Cuando hablamos de trabajo de parto, entonces se le menciona a ella todas las características del trabajo de parto, pero también se hace necesario mencionarle algunos signos que pueden estar indicando que ese trabajo de parto ya está llegando a la recta final. Entonces ella ahorita nos mencionaba algunas alteraciones que se dan a nivel del ano, y es que siempre a toda gestante, cuando le hablamos de trabajo de parto, es necesario educarla en cuán importante es que cuando ella sienta un deseo intenso de ir a hacer popó, de ir a defecar, ella no debe realizarlo en el baño. Se le debe educar y decirle que si lo va a hacer, lo puede hacer en la cama, porque es que muchas veces no es que va a hacer popó, sino es que ya el bebé ya está listo para culminar como tal la etapa de expulsión. Muchas veces puede ocurrir que alterno a la expulsión del bebé hagan popó. Se haga popó, porque hay relajación completa del esfínter anal, y eso es completamente normal. Entonces, cuando se presenta ese tipo de situaciones, se le dice a ella que lo puede hacer, si eso puede pasar, y para eso estamos todos los profesionales de la salud. Ana, y que ya todo el mundo está acostumbrado a eso, que no les dé pena abrir las piernas, que nadie las tenga que estar obligando, pero abre las piernas porque muchas veces los médicos se molestan. Y es porque ellos no están viendo en ese momento colaboración de ella. Es correcto, y lo que quieren es proteger a ese bebé, porque él viene indefenso, él lo que quiere es salir. Y si ella cierra las piernecitas, lo tiene ahí aguantado y el bebé se puede ahogar. Entonces es importante que abran las piernas, que nadie le va a ver nada. Si son los médicos, ya están acostumbrados a ver eso. Si son ginecólogos, aún más. Ellos hacen eso como que, bueno, salió el pelado, y aquí está el pediatra, si es el caso que lo reciba. El pediatra le hace, o la enfermera, quien le dé las primeras... la profilaxis del bebé. Es correcto, entonces hay que tener eso en cuenta. Y nadie va a estar pendiente a nada, absolutamente nada, sino a la salud de usted y de su bebé. Exacto, que lo más importante en ese momento como tal es garantizar el bienestar del producto de la concepción del bebé. Bueno, hablemos entonces un poco ahora del puerperio. ¿Qué es esto de puerperio? ¿En qué consiste? Bueno, el alumbramiento no lo mencionamos, pero el alumbramiento pues sale, ya es la expulsión de la placenta. Entonces, correcto, generalmente dicen, no, es que voy a alumbrar. Pero eso es un término mal empleado, porque no alumbramos. El alumbramiento ya es la parte final, lo último ya, y es cuando eliminamos la placenta. Sí. Okay, Bueno, hablemos de puerperio entonces. El puerperio es el tiempo en que transcurre durante el alumbramiento y las primeras semanas de la menstruación. Esto en la mujer ocasiona unos cambios anatómicos y fisiológicos, que podremos decir
que serían en la parte intestinal, ya puede haber movilidad intestinal, como podemos saber, y es para recalcarlo, cuando nosotras estamos embarazadas, la mamita está embarazada, puede sufrir de estreñimiento. Y también en la presión en la parte de la vejiga. Y entonces, a medida de que esto va pasando, y ya cuando está en el periodo del puerperio, la vejiga y los intestinos van a volver a su estado original. El puerperio se divide en 3 periodos, que es el periodo inmediato, periodo mediato y periodo tardío. El periodo inmediato comprende las 24 horas, las primeras 24 horas. El periodo mediato es de 10 días y el periodo tardío es hasta los 45 días. Bueno, el mediato varía y va desde las 24 horas hasta los 10 días. Y en esos periodos hay que tener unos cuidados. Ustedes podrían decirnos cuáles son los cuidados que se deben tener en ese tiempo, porque debemos vigilar, por ejemplo, las características de los loquios, cómo deben ser, cómo se clasifican ¿Qué son los loquios? ¿Qué son los loquios? Porque Bueno. a veces se cree que el sangrado que se presenta luego del embarazo es menstruación, y eso no es menstruación. Eso se llama loquios. ¿Qué es eso de loquios? Bueno, loquios es la pérdida de sangre que se da en el transcurso de esa etapa. En esta pérdida de sangre podemos encontrar que vamos a perder eritrocitos, membranas epiteliales y bacterias. ¿Sí? Entonces tenemos que los loquios se dividen en 3, que son loquios rubra, seroso y alba. En los periodos rubra, esto quiere decir que va a salir toda la sangre o los coágulos de sangre, eso que ya no nos sirve en nuestro cuerpo, lo vamos a expulsar. Después vienen los alba. Pero cuando hablamos de los loquios rubra, estamos hablando de toda esa cantidad de pronto de secreción sanguinolenta que había quedado en el canal vaginal. Lo que dicen las abuelitas, la está limpiando, se está limpiando. Es correcto, entonces es la eliminación de esto y se le llama rubra porque son de color rojizo y su contenido primordial es eritrocitos. Ok, también dura de 2 a 3 días después del porparto. Tenemos también los loquios serosos, que eso ya sale como una sangrecita ya como rosadita, ya no es tan fuerte como la primera, como el rubra. Y es el aumento del sudado y ya disminuye el sangrado, y comprende desde 5 a los 7 días. Y también tenemos los loquios alba, que aumenta la secreción mucosa, y esto ya eliminamos los leucocitos. Ahí ya no vamos a tener presencia de sangrado ni nada, sino que va a ser más o menos como un moquito o un color amarillento. Amarillento puede ser incluso un color así como marroncito. Otra importancia de la característica de los loquios es que ellos no deben ser fétidos, es decir, ellos no deben oler mal, deben tener un olor característico. ¿Cuál es el olor característico? A sangre. Pero cuando tienen un olor diferente, cuando tienen olor, por ejemplo, fétido, así, nauseabundo, a pescado. Es correcto, así para que entiendan. A pescado o perrito muerto. Vamos a hablarlo. Mi amiga es un poco más expresiva que yo cuando huelen así como a podrido. Cuando los loquios tienen ese olor, hay que prestarle atención, porque eso nos está indicando que algo está pasando con nuestra paciente y pueden ser un signo de infección, entonces hay que vigilarla. También es importante que vigilemos en ella cuando se presentan este tipo de situaciones la temperatura corporal. O si el sangrado dura demasiado. O la duración de los primeros loquios. Del sangrado. La duración de los loquios rubra es importante porque ellos no deben ser abundantes y la duración no debe ser muy prolongada. Se puede presentar un sangrado activo, y un sangrado activo ya es otro síntoma. Además, durante el puerperio también se puede llegar a presentar una alteración que es la famosa atonía uterina, y es que el útero no está haciendo lo que es las contracciones necesarias para constituir la involución,
luego de que ya ha terminado todas las etapas del embarazo, y si no se contrae ese útero se van a producir un sangrado activo, y el sangrado activo constituye una situación de emergencia durante el puerperio. Es el famoso código rojo que nosotros manejamos en ginecología y obstetricia. Yo digo que es algo importante a resaltar, es que el monitoreo y el control de los signos vitales es muy importante, ya que esto nos va a determinar cualquier signo de alarma, se va a ver reflejado en todos los signos vitales. Por ejemplo, una infección va a haber un aumento de la temperatura, alguna complicación respiratoria se va a ver en lo que son las respiraciones, igual que también es importante vigilar la taquicardia, que también su aumento o su descenso puede ser un síntoma de una hemorragia. Bueno, tomando como referencia lo que nos está comentando Paola, durante el puerperio los signos vitales los debemos controlar con alguna frecuencia. ¿Cuál es esa frecuencia? Cada 15 minutos. Donde en el puerperio inmediato, por ejemplo, ¿cada cuánto se deben controlar los signos vitales? Minutos. Cada 15 minutos durante una hora. Vigilamos el sangrado también. Y se vigila el sangrado. Durante el puerperio inmediato, ¿cada cuánto se deben controlar los signos vitales? La rajaste. Ay, pero eso no es normal. Aquí Sí, eso es normal. durante el puerperio inmediato, acordémonos que ya durante el puerperio inmediato tenemos un tiempo que ella está con nosotros, y luego de ese tiempo ella regresa a su casa. Mientras está con nosotros lo debemos controlar. Acordemos que el puerperio inmediato va de las 24 horas hasta 7-10 días, pero mientras se le da el alta lo podemos controlar incluso cada media hora, cada hora, ¿verdad? Pero ya posterior, cuando está en casa, pues se le sugiere que tenga en cuenta los signos de alarma que pueden llegar a presentarse. Ok, muy bien. Bueno, y hablemos de... ¿Qué más vamos a hablar? Podemos también anexar acerca del puerperio los signos de alarma de la madre, en los cuales debes acudir a una consulta, como dijo la profesora anteriormente, sobre la presencia de loquios con mal olor y hemorragias. También podemos hablar sobre cefalea, visión borrosa, unas convulsiones, alteraciones visuales. Podemos hablar también de fiebre, que es una temperatura mayor a 37 grados. También podemos hablar de una disuria o problemas en las mamas, es decir, salida de secreciones anormales que sean de colores amarillentos. Podemos también hablar de un dolor o hinchazón en las piernas, o sea, que estén totalmente dematizadas. Y también cabe resaltar de la importancia de lo que es educar a la madre, informar acerca de la importancia de la lactancia materna, la alimentación balanceada para ambos, el fortalecimiento de los lazos afectivos entre madre e hijo, y el fortalecimiento de todo de la autoestima y el autocuidado que se debe de tener. También cabe resaltar la importancia de la actividad física y estilos de vida saludable, e informar acerca de los hábitos de sueño y el descanso que se debe tener durante esta etapa. También tenemos que hablar sobre la adaptación física después del puerperio, que son el pulso, que después del parto presentan una bradicardia, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca, la presión arterial, no existen modificaciones si ella no tiene una patología, si es hipertensa. También la temperatura, que puede presentar durante las primeras 24 horas un ascenso debido a la fatiga muscular y a la reabsorción de sustancias. Ok, bueno, Damar, hemos hablado ampliamente de embarazo, todo lo que es parto, lo que es puerperio. Entonces, yo creo que para toda nuestra audiencia, hoy traímos un tema que habíamos abordado anteriormente, pero como una problemática de salud pública cuando hablamos de embarazo adolescente, pero no habíamos tenido la posibilidad de profundizar un poco más en la temática de embarazo. Entonces, muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos una vez más en una emisión más de Salud y Bienestar Social por malamboradio.com. Muchísimas gracias a todas mis estudiantes de quinto semestre, Grupo A. Ahora me queda pendiente el Grupo B, también va a venir el Grupo B a hablar de otro tema. Porque después se ponen celosos. Y séptimo, caramba, si uno le dice a uno y no le dice a otra profesora, nosotros nos tienen excluidas. Mejor dicho. Entonces, muchísimas gracias a mi amiga del alma, mi compañera, por estar una vez más aquí. Sobre todo, gracias, infinitas gracias al Dios Todopoderoso que ha permitido que hoy estemos cumpliendo, bueno, en realidad es mañana, pero fue un viernes, ¿te acuerdas? Sí, y nos volaron por manteca. Yo creo que nuestro director nos tiene que dar un súper regalo, y mientras que él no nos dé el regalo, amiga, yo le voy a estar haciendo bullying
Así es. Todos los viernes, porque le voy a decir a toda nuestra audiencia que nuestro director estuvo de duro y no nos dio ni siquiera unas bombitas ahí diciendo feliz cumpleaños. Entonces, Así que es. quede Entonces, claro. muchísimas gracias a todos por aceptar la invitación, niñas. Espero que se hayan sentido cómodas. Y gracias a Dios, a nuestra audiencia, a todos nuestros televidentes por estar una vez más con nosotros y con este espectacular programa de la Universidad Metropolitana. Sí, amigos, los invitamos a que nos sigan por redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por Twitter, por todos lados, en fin. Instagram. Para que estén súper conectados con nosotros a través de nuestro programa Salud y Bienestar Social. Por malamboradio.com, y no podía ser otra que la Universidad Metropolitana. Bendiciones, chao, chao. Chao. Ya estamos por ahí.